precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! Las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! ¡Qué maravilla es que el Señor me ama a mí! Qué hermoso el himno que cantaban los hermanos, ¿sí? Y me hacía pensar un poco en relacionarlo con el mensaje que vamos a ver a continuación. Dice, más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser, ¿sí? Es la porción de la primera estrofa, ¿sí? Es importante de notar que en cada una de las páginas de la Biblia nosotros encontramos diferentes relatos en los cuales se nos muestra de esto justamente, del gran amor que el Señor derramó en nosotros y obviamente en otras personas durante la historia de la humanidad. El hermano recién mencionaba el caso de Gedeón, una historia muy, muy linda que a mí personalmente me llama mucho la atención de la situación en la que estaba Gedeón, ¿sí? Como él decía que era un hombre pobre, él mismo lo admite, la familia de él era pobre, no tenía recursos como para contratar soldados o hacerse de un gran ejército. A su vez, estaba con miedo Gedeón porque él estaba guardando el trigo, lo limpiaba el trigo y lo guardaba, no sabemos dónde, tal vez bajo tierra en su pequeño lote donde él sembraba, a fin de que no venga el enemigo y lo saquee. Y allí podemos ver en esa debilidad, porque demuestra debilidad en este ser humano, Dios viene a Gedeón y le dice, con esa tu fuerza. Pero vemos nosotros, si nosotros miramos en Gedeón, viéndolo humanamente, lo que nosotros notamos más en Gedeón que fuerza es cobardía, ¿sí? Porque él después le pone varias pruebas, podemos decirlo así, al Señor, de que si realmente Dios está con él y de que si él realmente va a salir victorioso de ese trabajo que el Señor le estaba encomendando. Ya de por sí, la primer señal donde el Señor toca con el báculo esos alimentos que él trajo,
y esto se quema porque dice que sale fuego de la peña, o sea, de la roca, de lo más macizo de la piedra sale fuego y consume todo esto, el pan, ¿sí? La carne y también el caldo que él había echado encima. Y ya sería suficiente, pero es una realidad que nosotros vemos en los seres humanos, de que nosotros a veces nos consideramos sumamente inútiles, somos cobardes, somos insignificantes para poder realizar la tarea del Señor. Y hay muchos hombres, y en esta mañana quiero echar mano de otra historia que la Biblia nos relata, de un hombre que también fue usado por el Señor y Dios lo hizo un gran hombre. Siempre cuando nosotros vamos a la Biblia tenemos que saber que estas historias, ¿sí? Estos acontecimientos que se dieron en las Escrituras, no es porque el hombre que fue usado en ese momento para cumplir el propósito de Dios fuese en su fuerza mayor que los demás. No, eran hombres, en este caso Gedeón, pobre, temeroso, cobarde, ¿sí? Y el Señor lo usó y cumplió su propósito en él. Quiero que abramos en Marcos, nuestras Biblias, capítulo 2. Vamos a ver una historia de un hombre que realmente era muy mal visto delante de la sociedad en donde él se desenvolvía. De por sí hay que tener en cuenta otra cosa, hermanos, que por ahí no lo mencioné, es que el pecado que habita en el ser humano, ¿sí? Nosotros sabemos que todos somos pecadores, lo era Gedeón, y lo era Moisés, lo era Noé, y David, y tantos otros grandes hombres. Marcos capítulo 2, versículo, vamos a leer del 13 en adelante. Dice llamamiento de Leví, ¿sí? Previamente vemos en el contexto, en mi Biblia dice por título Jesús sana a un paralítico. Después de eso viene este acontecimiento que es el llamamiento de Leví. Jesús estaba recién iniciando su ministerio en la tierra y él había llamado a sus discípulos, ¿sí? Este vino a ser uno de ellos. Después volvió a llamar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Por qué Jesús iba al mar a enseñar? ¿Sí? Yo esto lo sabía, era un predicador. Generalmente Jesús iba al mar, tomaba a un pescador con su bote, él subía arriba y pedía que reme unos metros más adentro del mar. Hay un experimento que se hizo y que el mar funciona de eco porque Jesús predicaba a grandes masas, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando Él convierte esos pocos panes y pececillos en una gran cantidad y alimenta mucha gente, eran más o menos 5,000 personas, 4,000, depende, hubieron 2 casos. Y imagínense ustedes la cantidad de gente que iba. Hagamos nosotros un poco de ilustración mental en cuanto a esto, de juntar 5,000 personas en un lugar y que nos escuchen a nosotros sin altavoces con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, lo que Jesús hacía en su sabiduría, iba al mar, y el mar, porque el mar trae viento, siempre el viento viene del mar, y eso servía de amplificador natural del sonido de la predicación de Jesús, ¿sí? Muchas veces Jesús hizo eso y tenía su porqué. Dice aquí, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Qué es esto de los tributos públicos? Bueno, este Leví era un publicano. El publicano era el individuo, la persona más despreciada por un judío. ¿Por qué? Porque era el que cobraba los impuestos para Roma, en este caso. Roma
En este caso para Roma, Israel era la provincia de Judea, ¿sí? Entonces la provincia de Judea tiene que pagar tantos impuestos por año. Entonces los mismos judíos de entre el pueblo salían hombres que se compraban, podemos decirlo, la adjudicación de hacer este trabajo. Pero al hacer esto, ellos oprimían al pueblo porque ellos tenían que recuperar el dinero que ellos invirtieron y además un lucro, o sea, una ganancia adicional. Algunos tenían una ganancia muy grande por encima de lo que Roma había establecido. Vamos a suponer que Roma decía, bueno, ustedes tienen que pagar, no sé, 5,000 pesos al año, ¿sí? Para dar un número aquí que podamos entender nosotros, 5,000 pesos al año. Y el publicano lo que hacía, bueno, yo doy 5,000 pesos a Roma, pero yo me gano otros 5,000 para mí. Así hacían ellos. Por eso ellos eran muy mal vistos por los judíos. Eran considerados traicioneros porque ellos traicionaban a su propio pueblo, ¿sí? Porque a pesar de que Roma le daba muchas libertades a los pueblos cautivos bajo ellos, pero ellos tenían que pagar impuestos y los judíos no toleraban estar bajo dominio extranjero. Entonces, de por sí, los publicanos eran como judíos empleados de Roma y les agobiaban con sus impuestos. Y este Leví, dice que era hijo de Alfeo, estaba sentado al banco de los tributos, o sea, ellos no estaban solos, habían soldados romanos con ellos, y esos iban y obligaban al que no quería pagar o iba preso, y si se retobaba podía hasta incluso recurrir a las lanzas o espada y lo mataban, ¿sí? Entonces él estaba muy bien custodiado, había un banco, él estaba sentado, cada uno tenía que ir a pagar sus impuestos públicos, tributos públicos. Pasa Jesús y le mira y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo este Leví? Dice que y levantándose le siguió. Seguimos leyendo versículo 15 en adelante. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, presten atención aquí cómo cambia el contexto. Primero él está sentado en una mesa de tributos, cobrando, Jesús pasa, dice, sígueme. A continuación ya están en la casa de él, o sea, la casa de Leví, y Jesús estaba con él. ¿Y qué pasaba? ¿Sí? Volvemos a leer el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué pasaba aquí? Al ser un publicano, este Leví se había hecho enemigo del pueblo. Nadie lo quería, ni siquiera sus parientes lo querían. Los únicos amigos que tenía un publicano eran los otros publicanos, ¿sí? Porque habían más, y pecadores peores que ellos, ¿sí? Que vaya a saber qué hacían. Por eso dice aquí, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Lo único que acompañaron a este Leví fueron otros publicanos y demás pecadores peores incluso que ellos. Pero era ahí donde ellos tenían que estar. Vamos a seguir viendo. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, aquí vienen los religiosos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, ¿qué decían? Señalaban con la mano. ¿Y qué decían? Dijeron los discípulos, ¿de quién? De Jesús. ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Sí? O sea, ellos no podían entender eso. Versículo 17. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí? Marquen ahí, hermanos, en sus Biblias este pasaje y vamos a irnos a Mateo 9. Mateo 9. Mucha gente percibe a Jesús como alguien débil y moderado, ¿sí? Eso hasta hoy en día todavía se lo cuelga a Jesús, o sea, se hace una figura en realidad.
así en una cruz, todo demacrado, flaco, desnutrido, ¿sí? Eso hasta hoy se hace todavía. Un hombre débil, ¿sí? Como el hombre que realmente trató de vivir en paz con todos, o sea, Jesús no se hizo enemigo de nada. Hoy hay también esa idea de que dicen que Jesús era solamente un amor total, un amor andante. Eso no es cierto. Jesús sí demostró su amor, pero Él también muchas veces reprochó a mucha gente, a los religiosos sobre todo, ¿sí? Y también se cree que procuró evitar las controversias, o sea que Él nunca quiso tener problema con nadie. Así se lo ilustra Jesús en todo. Pero cuando uno lee los relatos bíblicos del Evangelio, o en los Evangelios, desde el comienzo mismo ya se empieza a observar que Jesús provocó deliberadamente a ciertos grupos, sobre todo a los religiosos. El asunto llegó a tal punto que la única salida que tuvieron los religiosos fue matarlo. Sí, por eso decidieron matar a Jesús, porque ellos realmente se ofendían con lo que Jesús les decía. Los publicanos, Galilea, sí, era un lugar donde Jesús frecuentó mucho, era uno de los grandes centros de comunicaciones del mundo antiguo, y Capernaum era uno de los pueblos fronterizos y también un centro aduanero. A veces lo leemos en la Biblia, los lugares, Capernaum, Galilea, pero no sabemos bien qué pasaba allí. Habían lugares específicos en donde ocurrían grandes acontecimientos del día a día, mucho comercio, como aquí dice que Capernaum era un centro aduanero. Otro caso por ahí a modo de referencia era la ciudad de Corinto. ¿Sí? La ciudad de Corinto dice que era una ciudad importante en cuanto a lo comercial, estaba cerca del agua, o sea del mar, y servía de comercio, ¿sí? Barcos que venían, barcos que iban, etcétera, etcétera. ¿Sí? A veces lo leemos así, no sabemos. Entonces sabemos que Galilea era un gran centro de comunicación y Capernaum era un pueblo fronterizo y un centro aduanero. Los publicanos eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos, dueños en aquel entonces del país. O sea, los romanos eran los dueños del Israel de ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los romanos habían conquistado Judea, o sea, lo que ellos llamaban la provincia de Judea, y otros lugares más. ¿Sí? Todo lo que era antes Grecia, todo eso estuvo bajo dominio de Roma. Prácticamente toda Europa estaba bajo el yugo romano, y ellos tenían un gran ejército y dominaban todo esto. Y lo habían dividido en provincias, y por eso una de las provincias era Judea. Y Judea fue una de las provincias que más dolores de cabeza le dio a Roma, porque los judíos eran revoltosos, ellos les gustaba hacer revoluciones, porque ellos querían deshacerse de los romanos, porque ellos se acordaban que bajo David, bajo Salomón, ellos dominaban, como que se resaltaban en el mundo, y ahora ellos están bajo yugo, no querían eso. ¿Qué hacían los publicanos? Ellos compraban el derecho de recaudación a los romanos mediante el pago total de la suma de impuestos que el gobierno requería. Vamos a suponer lo siguiente, para que se entienda aquí. Vamos a decir que el publicano estaba sobre una ciudad como Oberá, ¿sí? Y Roma le decía, bueno, Oberá tiene que pagar 10 millones de pesos de impuestos a nosotros. El publicano agarraba esos 10 millones de pesos, lo llevaba a Roma, le daba a Roma esa plata, y ellos le daban una autorización. Con esa plata ellos ahora eran recaudadores de impuestos, y ahora el publicano tenía que recuperar su dinero, o sea, su inversión, y aparte una buena ganancia, ¿sí? Así que ellos pagaban 10 millones y recuperaban 15, 20, o sea, por eso los publicanos eran hombres ricos, ¿sí? Eran hombres muy ricos. Eso se tenía que hacer todos los años, se tenía que pagar el impuesto. A partir de ahí intentarían sacar del pueblo todo cuanto pudieran, sabiendo todo lo que cobraban de más sería para llenar sus bolsillitos, ¿sí? Existe un momento, un determinado momento, quiero que ahí en Mateo dejen marcado también, vamos a ir rápidamente a Lucas, así solamente a versículo, queremos leer un versículo, capítulo 3, versos 12 y 13, ¿sí? 2 versículos en realidad. En su determinado momento, ¿sí? En la predicación de Juan el Bautista ocurre algo con un publicano. Fíjense ustedes lo que dice aquí, Lucas 3, versos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos, dice, para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos?
Estos publicanos se dieron cuenta que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, y era más que uno, porque dice que vinieron unos publicanos, ¿sí? ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? ¿Dejen de cobrar impuestos? ¿No hagan más lo que están haciendo? No, él les dijo, verso 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no se hagan de los vivos, no cobren más de lo que tiene que ser. Eso es lo que Juan el Bautista le dice, ¿sí? Bien, volvemos al pasaje de Mateo, ¿sí? Fíjense ustedes qué pasa aquí. ¿Quién era este Leví? ¿Sí? Nosotros a veces no lo conocemos como Leví, pero lo conocemos con otro nombre, ¿sí? Dice así, capítulo 9, les había dicho, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Resulta que Leví era uno de los nombres que tenía Mateo. Ante los judíos, Mateo se hacía llamar Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. La historia es la misma, el relato es el mismo, hasta con las mismas palabras, pero el nombre cambia, porque era en este caso Mateo, ¿sí? Y Mateo fue el escritor del Evangelio de Mateo, ¿sí? Y aconteció que estando él sentado a la mesa, verso 10, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Sí, hasta ahí nomás leemos. O sea que la historia es la misma para el caso. Entonces, como dijimos en cuanto a Juan el Bautista, Juan dijo que no era malo cobrar impuestos y trabajar en esto, solo que no tenían que extorsionar al pueblo, ¿sí? Pero para todo esto, los judíos tenían a los publicanos como grandes traidores que se habían unido al invasor romano y los consideraban apóstatas de la religión judía. Los fariseos odiaban a los publicanos porque los consideraban unos pecadores sin salvación. O sea que el publicano no se podía salvar del odio que ellos le tenían, porque a pesar, además de cobrarle impuesto al pueblo, le cobraban también la parte, el pago a los religiosos también, al templo, a todo esto. Entonces les odiaban, ¿sí? Y les consideraban apóstatas que habían renunciado a las promesas que Dios había dado a los padres. Como consecuencia de esto, los rabinos o sacerdotes de ese tiempo los habían excluido de sus sinagogas, o sea que publicano no pisa dentro de una sinagoga, era prohibido, y también de la vida religiosa de Israel. Por esa razón, los publicanos se veían en la necesidad de buscar la compañía de otros pecadores, incluso peores que ellos, y frecuentemente los publicanos eran asociados con las rameras. O sea, publicanos y rameras estaban en el escalafón más alto de los peores pecadores en cuanto a los religiosos de ese tiempo, ¿sí? Vamos a ver un poquito en cuanto a los fariseos. Si usted todavía no sabe quiénes eran los fariseos, vamos a ver. Yo sé que hay los hermanos que son regulares aquí, ya habrán escuchado que es un fariseo. Los fariseos eran una secta muy importante del judaísmo en los días de Jesús. Ellos andaban con sus trajes largos, bien peinados, ¿sí? Y dice que le gustaba orar en las esquinas para que todos los vean. La Biblia lo dice. ¿Qué significa la palabra fariseo? Significa separado. O sea que podíamos relacionarlo casi como a santo, ¿sí? Bueno, hoy dice del santo papa, ¿sí? Nada que ver. Y al principio, ¿sí? La idea de estas personas de separarse de todo pecado y de las cosas que eran impuras ante Dios. Cuando aparecen los fariseos, en los primeros tiempos de los fariseos, eran buenos, o sea, trataban de seguir lo que Dios había establecido, ¿sí? Eran los bíblicos de su tiempo. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo ellos se fueron alejando y empezaron a armarse sus propias leyes que les favorecían a ellos. Sin embargo, con el tiempo se volvieron terriblemente legalistas. Por eso Jesús los condenó tanto. Inventaron una serie de tradiciones a las que llamaban la ley oral. No la ley escrita, la ley oral. Supuestamente el propósito de esta ley oral era aclarar cómo guardar la ley escrita dada por Moisés.
Pero con el tiempo elevaron sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios. O sea, la ley oral siempre era algo para entender mejor la ley escrita, que era de un alto nivel. Pero después se fue igualando, o sea que la ley de Moisés ya no perdió peso, la ley oral quedaba, ¿sí? En aquellos días los fariseos ejercían una tremenda influencia sobre la gente y eran considerados los verdaderos líderes espirituales de Israel. Estaban los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en la resurrección, nada de esto. Los fariseos evitaban todo contacto con los publicanos y las rameras. O sea, fíjense ustedes lo duro del corazón de ellos. Ellos directamente no querían saber nada con los publicanos, ¿sí? Por eso criticaron a Jesús, porque Jesús frecuentaba a menudo la compañía tanto de publicanos como de rameras. En cuanto a la opinión de los fariseos, predicar a los publicanos era una cosa inútil. No se tenía que predicarle a un publicano, no tenía sentido. Y comer con ellos era el colmo de una conducta reprochable. Una vez escuché a un pastor que dijo que a los indígenas aquí en Misiones no se le predica porque no tiene sentido. Bueno, así más o menos eran los fariseos. Predicarle a un publicano no tiene sentido. Cuando Jesús va y habla a Leví o Mateo, un publicano, y sobre todas las cosas se va a comer con él a su casa, también sus amigos van con él. Esto fue como pegarle una bofetada a los fariseos en la cara. En cuanto a la salvación, los fariseos se esforzaban en cumplir la ley. Esto es interesante porque hay veces que a aquellos que nos decimos ser bíblicos, hablamos de bíblico a toda aquella persona que se guía pura y estrictamente por la Biblia. No lo que le dice un cura, no lo que le dice un religioso, no lo que dice el pastor, no lo que dice el diácono, sino lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque puede haber pastores muy bíblicos, pero los seres humanos somos falibles, es decir, nos podemos equivocar. Entonces, la Biblia es nuestra guía, no el pastor. ¿Sí? El pastor es podemos decir, un instrumento de Dios si se guía por la Biblia. Si se deja guiar por la Biblia, es ya de descarte, no sirve. Entonces, por eso toda aquella persona que se dice ser bíblica es muchas veces considerada como un fariseo. A mí me han dicho fariseo en alguna oportunidad, porque somos muy legalistas, y no es eso, sino que nosotros lo que queremos hacer es que nuestro deber en realidad es de que la Biblia tenga ese lugar en las vidas de las personas y que sea esa guía. No porque nosotros inventemos cosas, sino porque predicamos lo que Dios dejó en su palabra, ¿sí? Y a veces nos van a decir fariseos. Pero los fariseos eran lo contrario al bíblico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fariseos se esforzaban en cumplir la ley. Los fariseos son más parecidos a los adventistas, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque los adventistas dicen que hay que cumplir la ley para poder salvarse. De acuerdo a la tradición de los ancianos, y creían que así sería la única forma de ser aceptados ante Dios. Y sabemos que la ley no puede salvar a nadie. La única forma de salvarnos es con Cristo, con lo que decía el hermano hoy en el devocional. ¿Sí? Cristo es la única forma de que yo pueda arreglar mis cuentas con Dios. No hay otra forma. Yo tengo que creer, en primer lugar, que Dios existe. Segundo, que Él envió a su Hijo. Tercero, que su Hijo vino en forma humana, ¿sí? Cuerpo igual que usted y yo, y murió en la cruz siendo perfecto, limpio, sin pecado. Muere en la cruz por mí y por usted. Y resucita al tercer día. Esa es la salvación que Dios proveyó para el ser humano. Y todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Así de simple la salvación. Y sí va a ser más difícil, nadie se salvaría. Pero hay gente que dice que yo me voy a salvar con la ley. Aunque no dicen directamente o con la ley, indirectamente sí lo hacen, porque dicen, yo no soy malo, yo hago esto, yo doy ofrenda, yo voy todos los domingos a la iglesia, voy a orar, ayudo a construir o a reparar el templo si es necesario, y con eso yo creo que Dios, cuando yo llegue en su presencia, va a decir, vos algo hiciste por mí, entra al cielo. Mentira, no hay forma de entrar al cielo si no es por Jesús, ¿sí? Porque Cristo es el que pagó. Nosotros somos sucios sin Cristo, pero la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado.
Entonces, es imposible de salvarnos por creernos buenos. Y los fariseos se creían buenos y ellos se llevaban a confiar en sí mismos y en sus propias obras, ¿sí? Por eso lo que ellos sentían era tremendamente ser superiores a los publicanos, a los que miraban con desprecio. Era el publicano ahí, la ramera allá, y ellos en el pedestal arriba, ¿sí? Y era todo lo contrario. Jesús iba y hablaba justamente con los pecadores, ¿sí? Los peores, la lacra de la sociedad, podemos decir, iba y predicaba, y ellos se arrepentían de sus pecados y se convertían a Dios. Pero el Señor puso en evidencia que las disciplinas religiosas de los fariseos encubrían el hecho de que eran tan obcecados en su independencia de Dios como los publicanos, ¿sí? Porque yo siempre digo, la Biblia lo dice, que la persona que es muy pecadora y se da cuenta de su condición y cree en Cristo, es la herramienta más útil que Dios tiene en sus manos, porque realmente tiene un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por él. Por eso dice al que mucho se ama, ¿sí? Mucho se perdona, luego mucho se ama, dice la palabra. Los fariseos intentaron destruir la reputación del Señor llamándolo amigo de publicanos y pecadores. Ahí en Mateo nomás capítulo 11, les invito a buscar verso 19. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, esto mismo Jesús lo dijo, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Todas aquellas personas, religiones, que dicen que se van a salvar por sus obras, ¿sí? Es imposible que lo hagan. No hay forma de salvarse por sus obras. El famoso pasaje allí que ya los hermanos conocen seguramente de memoria es el de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, ¿sí? Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Luego aclara aún más, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. La persona se salva solamente por la fe, creyendo en lo que Cristo es e hizo en la cruz. Porque tenemos que tener en cuenta también que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, ¿sí? Y que Él murió por nosotros. Y Jesús era limpio, puro, sin tacha, y Él cargó sobre Él nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Bien, vamos a continuar. Leví o Mateo. Leví es el nombre que Mateo, el autor del primer evangelio, usaba entre los judíos. O sea que la próxima vez cuando le digan de Leví, acuérdense que era el mismo Mateo. Y Mateo es importantísimo en la Biblia porque nosotros tenemos 4 testigos, o sea, los evangelios son 4 testigos que vieron a Jesús caminando, obrando, muriendo en la cruz, ¿sí? Y resucitando. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron lo mismo pero de otra forma. Por eso nosotros cuando leemos, por ejemplo, aquí leemos en cuanto a Leví, vemos que es el mismo hombre, ¿sí? En el capítulo 9, como leímos aquí en Mateo y el otro en Marcos, es el mismo hombre, solo que Mateo lo llama así, Mateo, él mismo se llama Mateo, pero Marcos lo dice Leví, lo escribe como Leví. Pero en realidad relata lo mismo. Son 4 testigos que vieron lo que Jesús hizo y lo que Él caminó, hizo milagros, etc. Pero en diferentes formas, ¿sí? Y ahí es donde se cumple lo que la ley decía, que para que un caso o un testimonio de algo tenga validez en cuanto a la ley, tenía que haber por lo menos entre 2 o 3 testigos. Dios se valió de 4 en cuanto a Jesús. O sea que nadie puede decir, no, que en cuanto a eso Jesús falló porque Él no cumplió. Hasta en eso Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley por nosotros, que nosotros la hicimos maldita. No porque la ley era maldita en sí, nosotros la hicimos maldita por no poder cumplirla, ¿sí? Nadie pudo cumplir la ley, ni siquiera el rey David, menos Salomón, Daniel, nadie. Aunque nosotros veamos en Daniel, que es un hombre muy parece perfecto, Daniel era un pecador igual que nosotros, solo que la Biblia no relata sus pecados, ¿sí? Y tantos otros hombres.
Este hombre era un publicano, Leví o Mateo, así el mismo nombre, que tenía su banco de tributos públicos junto al mar de Galilea. Desde su puesto de trabajo tenía muchas ocasiones de observar a Jesús mientras predicaba o sanaba enfermos. ¿Sí? De seguro no sabemos cuántas veces Mateo haya visto a Jesús predicando, pero ya lo conocía. Si no lo conocía de vista solamente, también por testimonio de otros judíos. Allí veía cómo las multitudes ansiosas venían a Capernaum haciendo largas filas de enfermos y personas con discapacidades, pidiendo al Señor que le ayude. Gente mísera o inválida, ¿sí? Para que el Señor le conceda alivio inmediato, pleno, generoso y gratuito. Jesús no cobraba por sanar, tampoco por predicar. Así que cuando Jesús le llama a Mateo, le dice: sígueme, solamente una palabra. No fue y se sentó allí, puso un banquito, se sienta allá. Leví, ¿cómo estás? Jesús, el llamado de Nazaret. ¿Será que me queréis junto conmigo? No, él le dice, le mira y le dice: sígueme. ¿Sí? Y él se levanta y deja todo. La Biblia no dice qué él hizo con el dinero, porque de seguro había dinero, había soldados allí que lo custodiaban. La Biblia no dice qué pasó con eso. Seguramente se fueron con otro publicano. Él deja todo eso y se va con Jesús. No importa cómo iba a vivir ahora, qué iba a pasar, nada. Él deja todo. Y es allí donde nosotros podemos aprender de que Dios usa lo miserable del mundo. A veces hay personas que dicen: yo soy demasiado miserable para poder ser algo para Dios. Es allí donde Dios trabaja. Como en el caso de Gedeón, él se consideraba el más pobre una de las familias más pobres de Israel. Y ahí Dios le usa, ¿sí? El ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Prefigura en el Antiguo Testamento, y le dice: ven, yo te voy a ayudar. ¿No estoy yo contigo?, dice. A pesar de todo el dinero que hubiera podido ganar, Leví seguía habiendo en su corazón un gran vacío que se necesitaba llenar. ¿Sí? Y esa es la tristeza de este mundo, que podemos tener el mejor trabajo, la mejor posición económica, la mejor casa, el vehículo más caro, y hay gente que aún así no puede llenar su corazón. Yo siempre veo por ahí, las cosas que se ven mucho en Argentina son los casos de los jugadores de fútbol. Muchísimo dinero, ni siquiera en dólares, en euros, que vale más que el dólar. Mansiones en todo el mundo. Autos no saben cuántos tienen, de los mejores. Mujeres. Dinero en los bancos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Se destruyen la vida con droga, alcohol. ¿Por qué? Porque su corazón está vacío, ¿sí? Es como dice la Biblia: ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Bueno, así se encontraba Mateo o Leví. ¿Sí? Él estaba vacío y necesitaba llenar su corazón. Y con total seguridad la persona de Jesús no dejaba de cautivarle. Él no era como los grandes rabinos, ¿sí? No se sentía rechazado por él. De hecho, sus palabras penetraron en su corazón y estimulaban su conciencia. ¿Sí? Y Jesús le dice: sígueme. Jesús se demostraba compasivo, incluso amigo de los pecadores. No existía con él ese abismo infranqueable que había con los fariseos. El publicano no. Imagínense qué feo ser publicano en ese tiempo, estar condenado. O sea, lo que los fariseos o los religiosos de ese tiempo hacían: si ve al infierno, lo empujaban al infierno porque nunca le iban a ir a predicar o algo. Directamente lo empujaban dentro del infierno. ¿Sí? Pero el Señor Jesús no hacía esto. Su respuesta al Señor fue un milagro de liberación. Por eso Él deja todo atrás. Y las personas que dejan todo atrás son los que mejor les sirven al Señor. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué Jesús escogió a Leví? ¿Sí? Vamos a ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 1. ¿Sí? Una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer. Por eso en esta mañana le digo aquí a los presentes que nunca nos sintamos menos. Hay personas que dicen: yo no voy a poder ser nunca nadie para el Señor. Mentira. Hay que tener en cuenta una cosa, que en el día que usted cree en Cristo y deposita su fe en Él, recibe el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es una persona, no es una energía que va y viene, o se carga como el combustible, sí, un poco más, 3/4, medio tanque lleno. No, es una persona. ¿Está o no está? La persona no puede estar una pierna adentro y la otra afuera. ¿Está o no está? A veces nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo aún siendo cristianos, pero de que Él habita en nosotros el momento en que creímos en Él. Y lo lindo que tiene todo esto es que el Espíritu Santo por lo menos da a los hijos de Dios un don o más, pero uno seguro usted tiene, y ese don hay que ponerlo al servicio del Señor, ¿sí? Primera carta a Timoteo, les había dicho, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Y que el Señor vino a salvarnos. Versículo 16 dice el apóstol Pablo: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Sí? No es que Cristo solamente nos salva del pecado y del infierno, sino que además de todo nos da vida eterna. ¿Sí? Y hay un punto importante que quiero que volvamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 2, verso 13, ¿sí? Que es nuestro pasaje clave, podemos decirlo así. Marcos 2, verso 13 en adelante. Es la historia de Leví, ¿sí? O de Mateo. Dice en el versículo 17: al oír esto, Jesús les dijo, él escuchó a los fariseos, a los religiosos murmurar allá afuera. Y Jesús les responde sabiamente y le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué Jesús iba en medio de los, si me permiten usar nuevamente el término, de la lacra humana? Porque así era visto esta gente, rameras, publicanos, ¿sí? Así eran vistos ante los religiosos. Porque esos estaban enfermos y sabían que estaban enfermos, y Jesús es el médico por excelencia. Dice después: Él no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí? A los fariseos les escandalizaba que Jesús se acercara a los publicanos y pecadores. El problema es que eran tan legalistas. Legalistas viene de la palabra ley, ¿sí? Que ellos supuestamente decían que ellos cumplían la ley, pero nadie puede hacerlo. Que no podían entender la gracia de Dios a favor de los hombres perdidos que no la merecían. Ellos no entendían la gracia de Dios. Ellos no eran salvos, ¿sí? No eran salvos. ¿Sí? Pero para explicarlo con toda claridad, el Señor usó una ilustración, que es la ilustración del médico y su relación con los enfermos. Jesús comparó a un pecador con un enfermo y admitió que todos los que estaban sentados en aquella mesa, en casa de Leví, cuando él va a comer a la casa de Leví, eran los que realmente estaban enfermos. ¿Sí? Él era el médico, y ¿qué clase de médico sería Jesús si se rehusara a acercarse a los enfermos? Hay muchos médicos hoy en día que creo que tal vez usted tenga mayor experiencia que yo, pero van así y le miran a usted por arriba: bueno, vamos a darle un ibuprofeno. Ni siquiera lo tocan. Pero el médico bueno es aquel que usted sabe que va y mide la fiebre, mide la presión, toca aquí, toca allá, duele acá. Si no tiene problema del contacto con la persona enferma. Sí, pero sabemos que hay médicos que ni siquiera, solo a mirar nomás así de lejos, como que no hace cosa que me pegue la peste. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. Y si nosotros lo volcamos al caso de Jesús, Jesús era era el médico que iba, interactuaba con los enfermos, los pecadores, ¿sí? Y porque Él los quería salvar. Del mismo modo, sería absurdo que el Salvador del mundo no se acercara y tuviera contacto con los pecadores. ¿Sí? La actitud de los fariseos para con los pecadores era muy diferente. Ellos pensaban que eran suficiente con dedicarse a dar conferencias a los sanos sobre los peligros de la enfermedad, sin acercarse a los enfermos. Los fariseos ocupan el lugar ese que yo le dije de los médicos que solo miran nomás, así, de lejito nomás, ¿no?
Pero esto no soluciona el problema del que ya está enfermo. Él necesita curarse antes de que le pueda aprovechar estos consejos, ¿sí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa es la realidad. ¿Sí? Mucha gente se cree justo y uno va y le dice, un folleto, ¿y de qué se trata? No, y así, que Jesús vino. No, si yo soy bueno. Vaya y pregúntele acá a los vecinos, todo, ¿qué clase de persona yo soy? Bueno, ese es el que se autodenomina justo. Jesús vino a llamar, no vino a llamar a justos, sino a pecadores, ¿sí? Y quiero que busquemos todavía un pasaje más en Lucas capítulo 5, ¿sí? Y con esto quiero detenerme en esta mañana. Y si usted está enfermo en esta mañana, ¿sí? Que todavía no ha venido al médico por excelencia, yo le invito a que usted pueda acercarse a Cristo a poder arreglar sus cuentas con Él, para que no lo sorprenda la muerte, ¿sí? Y vaya al infierno, ¿sí? Aquí también en capítulo 5 de Lucas se nos relata la misma historia, ¿sí? Primero hemos visto Marcos, luego Mateo, o sea, el mismo Mateo Leví es el que relata su historia, y ahora vamos a ver también cómo lo relata Lucas, ¿sí? Dice el versículo 27, solamente vamos a leer este pasaje. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Este no lo dice ni Marcos ni lo dijo el propio Mateo. Le arma un gran banquete a Jesús, ¿sí? Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y Jesús estaba con ellos y les predicaba. Y yo estoy seguro que además de Leví, otros también creyeron en Jesús. Y los escribas y los fariseos estaban afuera, murmurando contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es importante. El arrepentimiento, ¿sí? Y se nota en Leví el arrepentimiento porque él deja todo y se va con Jesús, ¿sí? Y eso es una señal de arrepentimiento. Por eso les vuelvo a invitar, si en esta mañana hay alguien aquí que no ha aceptado el regalo de Dios, que es la salvación a través de Cristo, que lo haga, ¿sí? No deje pasar la oportunidad. La salvación es gratuita, el médico está dispuesto, ¿sí? Cristo siempre está dispuesto. Y sabemos que en la vida cristiana hay adversidad, ¿sí? Algunos predican por ahí que cuando usted viene a Cristo, todos los problemas se solucionan. No, Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias te damos, amado Padre Santo, en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los aquí presentes, y que tu palabra pueda tener cabida en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe a entender tu palabra. Si hay alguien aquí en esta mañana que no ha arreglado sus cuentas contigo, que pueda hacerlo, tú estás dispuesto, tú tienes tus brazos abiertos, esperando a que arrepentidos podamos venir a ti creyendo en que tú eres el único que nos puede salvar y dar vida eterna. Bendícenos en esta semana que se inicia a partir de hoy, Señor, a cada uno de mis hermanos. A los que no han podido venir también, bendícelos, Señor, ayúdalos, guárdalos. Y también nos queremos acordar de nuestros hermanos de otras congregaciones hermanas de esta provincia, de Paraguay, de Buenos Aires, de Salta, para que tú los bendigas, los ayudes y los guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más. Allí nomás, hoy cantábamos el 248, vamos a cantar el 249, que justamente habla de esto, de que no tengo que hacer obra alguna para poder salvarme. Himno número 249. Necesito buscar. Quiero recordarles que todos los videos, o sea, todas las predicaciones se suben a YouTube, ¿sí? Así si alguno quiere verlos nuevamente o compartirlos, tiene que buscar en YouTube como Iglesia Bíblica Misionera Oberá, y ahí lo va a encontrar. Todos los videos están allí, ¿sí? 249 cantamos.
y en su redención, confiado solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obras ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mi pena él pagó, su sangre limpia mi maldad, pues él me redimió. No necesito obras ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo